Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en Polos Opuestos. Vamos a hablar hoy de América Latina y de algunos de los países que, en opinión de muchos, tienen problemas graves en materia democrática. Y hemos invitado a dos expertos, a Miguel Ceballos, que es decano de Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, y a Ronald Rodríguez, politólogo e investigador del Observatorio Venezuela en la Universidad del Rosario. Muchísimas gracias por aceptar. El estado de salud de América Latina, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo avanza América Latina en el contexto planetario? ¿Cómo ven, Miguel? Bueno, América Latina tiene unos grandes retos en este momento. Ha superado una larga época de dictaduras, después una muy refrescante y oxigenante época de renacer de las democracias, pero desafortunadamente también una época de autocracias. Vemos el ejemplo de Nicaragua, de Venezuela y de otras que tuvieron la gran tentación de convertirse en autocracias, que pero parece que se está cambiando la situación, como Bolivia y el tema de Ecuador. Vemos una situación distinta en Brasil, una situación con dos presidentes reelectos. Ahorita uno de esos presidentes, Dilma Rousseff, en una crisis muy grande, pero no relacionado con la democracia misma, sino con la corrupción. ¿Volverá Dilma Rousseff o no? Pues hay tantos enfrentamientos y tantas acusaciones, incluso en los que detentan el poder en este momento, que todo puede pasar en Brasil. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que se ha convertido la lucha contra la corrupción, eso es un instrumento para llegar al poder por otras vías, no por las votaciones. Entonces, eso ahí puede pasar cualquier cosa. Sí, es que hay un fenómeno muy grande y es casi el odio, la repugnancia por la política tradicional, y eso está ocurriendo prácticamente no solamente en América Latina, sino en todas partes. Y la corrupción se está volviendo día a día inaceptable para la sociedad, y afortunadamente hay mecanismos para detectarla, no aparatos de justicia, principalmente en América Latina, para combatirla. Y como no hay tanta impunidad, entonces el tema electoral o la democracia pues es como la forma de resolverlo. Ronald, ¿cómo ve usted América Latina en tendencias electorales? Bueno, yo creo que la democracia en América Latina está pasando por un muy buen momento, y creo que en América Latina estamos viviendo el pasar de unas tendencias ideológicas a otras tendencias ideológicas que ya no es tan aceptada la corrupción. Digamos que antes teníamos modelos corruptos, pero se silenciaban. Hoy la nueva lógica mediática, la nueva lógica de los ciudadanos participando, siendo activos, haciéndoles seguimiento, ya no simplemente depositando el voto para elegir, sino muchas veces acompañando las decisiones de sus gobernantes. Si un gobernante ha prometido cierto tipo de cosas en su campaña, se le hace el seguimiento si las cumple o no las cumple. Se es un poco más riguroso, los ciudadanos hoy están un poco más informados, y a pesar de los problemas que son absolutamente evidentes y de las crisis que se viven, creo que América Latina es el punto donde hoy se debe estudiar democracia. Estamos hablando de democracia, estamos hablando de nuevos tipos de regímenes autoritarios, de regímenes híbridos que mezclan la careta democrática, el proceso electoral, el proceso de ir y depositar el voto, pero que por el otro lado limitan los derechos de las oposiciones, que incluso marginalizan al opositor político o lo persiguen judicialmente, y es un escenario que puede llegar a ser muy fructífero para lo que va a ser una consolidación de capital político en el mediano y en el largo plazo. Claro, es que el otro fenómeno es que uno no puede confundir democracia con que haya elecciones. Eso da una legitimidad para gobernar. Pero la democracia tiene que ser un ejercicio diario de muchos aspectos. En esa materia, Miguel, ¿cuáles países cree usted que, habiendo sido legítimas las elecciones, o presuntamente legítimas, pueden mostrar déficit graves en materia democrática? Bueno, quiero retomar lo que dice Ronald. Hay unos países que tienen una careta democrática. El ejemplo claro para responder tu pregunta es Venezuela. Son elecciones, son personas que han llegado al poder, tanto Chávez como Maduro, supuestamente democráticamente, pero hay una careta democrática porque no hay respeto por los derechos de la oposición, no hay realmente una apertura y digamos, un cumplimiento de las normas de la justicia por parte de los tribunales, y ahí hay un problema. Otro ejemplo es Nicaragua. Nicaragua acaba de estrenar
una nueva reelección o va a estrenar una nueva reelección a través de las elecciones de noviembre de este año y Daniel Ortega se va a perpetuar en el poder. La fuerza más grande de oposición de Nicaragua acaba de retirarse de la contienda electoral porque no encuentra garantías. Y aquí quiero retomar una frase de un tratadista de derecho francés que es muy sabia, Bourdieu. Bourdieu decía que no es lo mismo un país con constitución que un país constitucional. Entonces, hoy, en toda América Latina, los regímenes tienen constitución, pero eso no quiere decir que sean estados constitucionales. Ojalá no nos pase también en Colombia, que confundamos una muy buena constitución, que por cierto está cumpliendo 25 años, con un tema de que todo se vale. Es decir, una cosa es vivir un estado constitucional y otra cosa es tener un estado con constitución. El llamado Estado de Derecho y ojalá social de derecho. Pero, Ronald, usted que es el investigador estrella de la Universidad del Rosario sobre Venezuela, ¿usted cree que en Venezuela hay real democracia o cómo lo calificaría usted el régimen venezolano? En Venezuela se trató de construir un nuevo proyecto político que tomó elementos de la democracia en algún momento, que jugó incluso con los elementos de la democracia, particularmente con el elemento electoral, pero que después fue tratando de montar una especie de reencauche socialista que empezó a limitar las libertades de los ciudadanos y que empezó a cerrar los espacios políticos. Y pongo un ejemplo, cuando el presidente Maduro pierde la asamblea el pasado 6 de diciembre, lo primero que dice es, están tratando de hacer un golpe electoral. ¿Cuál es la importancia de esta afirmación? Que lo que había mantenido al chavismo durante tanto tiempo y lo que le había permitido disfrazarse de democracia era precisamente el elemento electoral. Chávez en el 2006, por ejemplo, le logró una diferencia a la oposición del 25% y se presentaba como, mire, tenemos el apoyo del pueblo. La Asamblea logró una diferencia del 32%, es decir, en este momento tiene más apoyo la oposición que el propio chavismo. El presidente Obama dijo en estos días, dada la muy grave situación en Venezuela y el deterioro de la difícil situación del pueblo venezolano, estamos haciendo un llamado al gobierno y a la oposición para que se involucren en un diálogo significativo. Está pidiendo que los presos políticos sean liberados, el proceso democrático debería ser respetado y eso incluye los esfuerzos legítimos de buscar un referendo revocatorio contemplado en la Constitución. En el examen de las firmas, porque la oposición recogió firmas para que se haga el referendo, pero se han tachado muchas firmas, parece que sobre un 1%. ¿Usted cómo ha visto ese proceso, Miguel? Bueno, hablando de los Estados Unidos y su política frente a Venezuela, veo que hay cierto consenso en América Latina en privilegiar el diálogo entre las partes, pero no me parece que sea tan realista. Creo que le están dando un oxígeno a Maduro para, obviamente, y es un buen objetivo, evitar al máximo que haya salidas violentas y en eso lo comparto. Pero ha habido ciertas contradicciones en las mismas declaraciones de la política o de quienes representan la política exterior de Estados Unidos. Obama hace unos meses, hay que recordar, declaró a Venezuela como un problema de seguridad nacional de los Estados Unidos. Y después vemos que ha habido acercamientos tanto de Kerry como de su enviado especial para que Venezuela tenga, digamos, la posibilidad de tener en Estados Unidos alguien que le dé oxígeno. En ese sentido, hay que mirar el papel que está cumpliendo la OEA en ese espacio, porque está llenando aquello que Estados Unidos no está pudiendo hacer, no está pudiendo hacer un mediador válido. Quería preguntar yo a ustedes dos, empiezo por Ronald. El secretario Almagro ha hecho un trabajo importantísimo tratando de llamar obviamente al diálogo, que es lo ideal, pero se ha usado tremendamente del diálogo en Venezuela, es como una forma de prolongar la situación, el statu quo, para que se eche mano de la Carta Democrática. Y ha encontrado una resistencia tremenda, es decir, esta diplomacia de que cada país resuelva sus temas y además la política de Estados Unidos de no intervenir sino pues en casos extremos y dejar que las regiones y los organismos multilaterales resuelvan, pues se ha quedado muy solo. ¿A usted no les parece que hay una cierta debilidad y excesiva prudencia en el manejo de la Carta Democrática y en el apoyo a la OEA que necesitaría hoy? Bueno, yo le reconozco a Almagro que haber puesto la Carta Democrática sobre la mesa
es una ventaja para la democracia en Venezuela. ¿Y por qué digo que es una ventaja? Porque en este momento el oficialismo en Venezuela se lo va a pensar 2 veces antes de intentar disolver la Asamblea Nacional. Y digamos que el objetivo final de Almagro, que era evitar que en algún momento determinado el gobierno venezolano tomara y se acercara demasiado a la dictadura y que generara una lógica de contagio en la región, fue disuelta. Al haber puesto la Carta Democrática sobre la mesa, Almagro logró que el presidente Nicolás Maduro sacara eso de su discurso, pasó a terceras filas. De hecho, los que hoy hablan de llamar a la disolución de la Asamblea son políticos de tercera línea en el gran polo patriótico o la fuerza política del chavismo, y eso ya es una victoria. A ver, les pregunto, tenemos aquí una bola de cristal. Atrévanse ustedes dos a decir cómo se va a desenvolver, qué va a pasar en Venezuela, porque el tema de los medios de comunicación es muy grave, los presos políticos, la incapacidad para la oposición de tener un manejo totalmente democrático de su circunstancia. ¿Qué va a ocurrir además con el desabastecimiento, las dificultades en temas médicos, pero sin posibilidades de tener medicamentos ni forma de curar a la gente? ¿Qué va a ocurrir en Venezuela? ¿Cómo se va a desembotellar ese problema, Miguel? Yo pienso que la oposición venezolana ha aguantado bastante y que va a aguantar un poco más si ve que es posible una transición pacífica. Yo confío, yo hago mis votos porque la transición en Venezuela sea pacífica. Es decir, que así como la oposición logra vencer a Maduro en las últimas elecciones, organizándose, porque aún todavía está muy dividida, así como lo logran, que tengan un poco, digamos, que alarguen esa paciencia enorme que han tenido, porque no es fácil hablar de paciencia cuando uno, pues acá tiene la posibilidad de ir a un supermercado y encontrar bienes y que la economía, mal que bien, va, digamos, es estable. Pero en Venezuela la situación, como tú dices, es muy difícil, económicamente hablando. Miguel, y este tema de ambiciones electorales, ¿no es lo que divide un poco la oposición? Es que a veces uno siente que hay tantos candidatos y buenos y todo, pero muchos que no se ha podido como hacer un acuerdo más profundo. Yo creo que ese es el reto de la oposición en Venezuela, mostrarse lo suficientemente fuerte, como ya lo hizo en estas últimas elecciones, pero frente a la presidencia de la República. Es decir, si se muestra una oposición suficientemente fuerte para hacer una transición pacífica, el mismo pueblo, que también está cansado, creo que puede responder. Ahora, volviendo... Mucha generosidad por parte de la oposición para renunciar por ahora a los liderazgos presidenciales. Y creo que ya lo ha hecho. Ellos han renunciado por la inmediatez en lograr el poder para lograr una transición pacífica. En el tema internacional, hombre, ve uno que lo de Almagro es soledad, pero es, digamos, algo muy valiente y muy estratégico. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, desapareció del mapa UNASUR. UNASUR estaba liderando toda la relación internacional con Venezuela y hoy es la OEA, mal que bien, poniendo sobre la mesa la Carta Democrática y puso a discutir al continente en el marco de la OEA y sacó del marco de UNASUR toda la discusión. UNASUR, lo que la gratitud por la elección le ha impedido cualquier neutralidad, etcétera. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa que me están recordando y seguimos con Ronald. Ronald, arriésguese a ver sin diplomacia cómo se puede desembotellar y cómo piensa usted que va a terminar el régimen de Maduro. Bueno, en Venezuela no va a haber estallido social, hay pequeños estallidos todos los días, pero no va a haber ese estallido porque todavía está muy fresco lo del Caracazo, no es una cuestión histórica, es una cuestión que esta generación ha vivido y el pueblo no lo desea. Tampoco va a haber golpe de Estado, los 3 últimos golpes han fracasado en Venezuela. Venezuela es un país que lo intenta, pero que en esa materia fracasó. Incluso pues Hugo Chávez es el único presidente que después de un golpe de Estado ha vuelto al ejercicio del poder. Tampoco va a haber referendo revocatorio este año. El gobierno ha dispuesto todo para estirar lo más que pueda, incluso el acercamiento con Estados Unidos en efecto le da un oxígeno y le permite ir estirando los plazos del referendo revocatorio. Habrá un referendo revocatorio en el 2017 y entonces tendrá que asumir la presidencia el vicepresidente, que en ese momento se puede cambiar, ¿no? Porque como en Venezuela es de libre nombramiento y remoción, pueden poner a la figura que quieran. No obstante, pues ¿no es lo mismo el vicepresidente que el presidente hoy en día? No lo creería mucho. Aristóbulo, el actual vicepresidente, es un hombre que viene de la izquierda democrática, que hizo parte de Acción Democrática, que hizo parte de la causa R, que ahora hace parte del chavismo, pero que tiene líneas de diálogo con la oposición, con el cual se puede hablar. Y ahí se puede dar una transición. Pero el chavismo fuerte
y Maduro sí aceptarán eso. Entonces, ¿usted cree que sale Maduro antes de la época del electoral? 2019. Antes del 2019. ¿Miguel también cree lo mismo? Creo que también, pero hay una razón más, y es que así como hay división en la oposición, también hay división en el chavismo, y hay cansancio, y hay desgaste, y Maduro no ha estado a la altura para liderar el chavismo. ¿Y los militares están unidos? Tampoco, habrá unos que están buscando otros intereses distintos a los políticos, pero creo que hubo un gran ejemplo de los militares en las últimas elecciones. Creo que los militares se pararon en la raya y no permitieron, al menos eso fue lo que llegó por los medios a Colombia, que se hiciera un fraude. Los militares siempre son un factor de la balanza en Venezuela. En este momento la fuerza de mando está en manos de los chavistas, pero también están cargando con una carga negativa muy fuerte precisamente por apoyar al régimen. Bueno, la mala prensa se la va a llevar Maduro. Y ahora les pregunto, Miguel, ¿hay democracia en Nicaragua? ¿Y por qué todas estas expulsiones de americanos, de ambientalistas, todo este tema del canal de Nicaragua con los chinos en un oscurantismo tan grande? ¿Qué está pasando? Bueno, un recuento rápido. El 19 de noviembre del 2012 se toma la decisión de La Haya, en la cual triunfa jurídicamente Nicaragua frente a Colombia. Ese acontecimiento es tomado por Ortega como una oportunidad para preservarse en el poder. Lo explico. Él reforma la Constitución de Nicaragua, permitiéndose a sí mismo reelegirse indefinidamente. Y uno de los argumentos para vender esa posibilidad de la reforma fue haber triunfado frente a Colombia en La Haya. Él se vuelve una figura triunfadora, exitosa. Un país pequeño que se amplía le gana un presuntamente su territorio marítimo de esa forma, pues... Exacto, eso aunado con el acuerdo que ha hecho con la China para la construcción de un canal interoceánico, del cual ya no hay ninguna duda. La única duda es cuándo lo van a hacer y sobre el tema de si hay o no recursos, pero eso no es una duda frente a la decisión política de Nicaragua de hacerlo. Entonces, pero además es que el tema de hacer o no el canal ahora, pues es secundario. Lo demás fue que le entregó la concesión de las aguas por 50 años, prorrogables a otros 50 años a un señor de la China. Pues bien, ahí viene la respuesta a tu pregunta. Ha sido expulsado recientemente un gran académico de los Estados Unidos, Evan Ellis. Evan Ellis trabaja en el Army War College, que es la universidad del ejército de los Estados Unidos. Y él fue a Nicaragua la semana pasada y duró unas 4 horas. Fue expulsado porque está haciendo una investigación sobre el canal. Creo que los Estados Unidos ya se están dando cuenta de ese tema, que se haga o no un canal interoceánico, hay una concesión que estratégicamente a nivel geopolítico es muy fuerte para la China. ¿Por qué? Porque está en el patio trasero de los Estados Unidos la posibilidad de que las aguas sean manejadas con canal o sin canal como una concesión del gobierno chino. Bueno, ese es un riesgo geopolítico muy grande. Hay un tema muy interesante desde el punto de vista geopolítico, porque Rusia ha estado patrullando y ayudando a Nicaragua a cuidar sus mares. Y se supo la semana pasada que los rusos van a construir una base de espionaje en Nicaragua. Así es. De modo que se mueven las aguas. Ronald, ¿usted cómo está viendo el tema de Nicaragua, su democracia y toda esta situación de expulsiones de mexicanos, de tanta gente que viene expulsando? Lamentablemente es el viejo modelo, es el modelo de Hugo Chávez de torcerle el brazo a la legalidad y de jugar con las instituciones para tratar de mantener un proyecto político, mezclando ese proyecto político con el elemento estadal. Es decir, el Estado deja de existir y es el proyecto político del personaje el cual se apodera del territorio. No hay una diferencia clara entre qué es lo político de este líder y qué es el Estado. No se separan esas aguas. Y el fenómeno lo vemos en Venezuela. El resultado es lamentable cuando esto ocurre. Esta alianza tan profunda de Venezuela y Nicaragua, que son los que tienen regímenes como similares en muchos aspectos, ¿cómo se está dando ahora? ¿Cómo la observa usted? Bueno, realmente Venezuela ha perdido muchísimo poder en el régimen internacional. Digamos que en la OEA se vio, ya no es la Venezuela del 2007, 2008, donde tenía un margen de maniobra aún mayor. La lógica de Petrocaribe ha funcionado, pero la misma caída de los precios internacionales del petróleo le quitó poder a Venezuela. Hay solo 2 países que de forma absolutamente ciega apoyan a Venezuela. Uno es Nicaragua, el otro es Bolivia. Incluso Ecuador, que se cree que es un país que hace parte de la misma esfera, el presidente Correa ha jugado un poco más con eso y se
se ha jugado a desmarcarse para no quedar en la misma bolsa de los otros. Y los dos grandes aliados, tanto de Venezuela como de Nicaragua, son los mismos. Por un lado, China y Rusia, y va una Nicaragua, y los dos grandes aliados de Nicaragua son China y Rusia. ¿Qué opina usted geopolíticamente de eso, Miguel? Bueno, la presencia de Rusia y de China hace parte de una gran alianza para un balance mundial. Este no es el único lugar donde hay tensiones entre China y los Estados Unidos. Precisamente hay una situación muy delicada en el mar del sur de China, en las llamadas islas Spratly y Paracel, que quedan entre Filipinas y Vietnam. China dice que ese es un territorio propio y Estados Unidos dice que no. ¿Qué está haciendo China? La construcción de islas artificiales en aguas internacionales, en mar abierto. Y eso está generando una gran tensión. Cuando uno mira el mundo geopolíticamente hablando, ve que los grandes balances entre los hegemones, las grandes hegemonías políticas se están presentando en distintas áreas. Ucrania, por ejemplo, en Ucrania hay una gran tensión entre Rusia y Estados Unidos y hay una alianza con China, precisamente el mismo señor al que le dieron la concesión del canal de Nicaragua, impresionante, es la misma persona que recibió el contrato para el puerto de Sebastopol en Crimea. Entonces ve uno como las alianzas entre China y Rusia. En el Caribe se ve una situación muy similar, es decir, vemos a China y Rusia apoyando a Nicaragua y simultáneamente apoyando a Venezuela, pero apoyándolo de verdad, es decir, con patrullajes, con dinero, con muchos recursos, y vemos una gran estrategia de esos mismos países para desvirtuar un enfrentamiento directo con los Estados Unidos. Y para eso utilizan temas indirectos, concesiones de empresas, empresarios privados, préstamos a los países, etcétera, para no mostrar una confrontación directa. Ya nos toca irnos a una pausa y nos quedan unos pocos minutos para concluir. Ronald, usted sostiene que los Estados Unidos más o menos ha ayudado a que esta situación de Venezuela pues se lleve, digamos, en búsqueda del diálogo y que en el fondo pues que lo de la revocatoria de la Asamblea se puede ir hasta el año entrante. Sin embargo, los últimos datos que se tienen, se habla de una situación de tensión tanto de los Estados Unidos con Nicaragua, que así lo llaman, situación diplomática en tensión, y también con Venezuela. ¿Usted cómo lo observa? Bueno, el gobierno de Nicolás Maduro ha buscado una serie de acercamientos con el gobierno norteamericano. De hecho, ha disminuido su discurso beligerante contra los norteamericanos, particularmente el último mes y medio. Bueno, hoy volvió, hoy arremetió durísimo Maduro. Precisamente para tratar de buscar algún camino de diálogo que los ponga a ellos como los que buscan la paz y los que buscan el diálogo. Es más, haberse escudado en los expresidentes Zapatero, Torrijos y el de República Dominicana, Leonel Fernández, le ha permitido a Venezuela mostrarse como el oficialismo que quiere dialogar, mientras que la oposición, por su lado, ha sido descalificante con algunos de estos negociadores o con algunos de estos presidentes que buscan el acercamiento, incluso las salidas en falso de Capriles y de María Corina Machado, siendo muy pugnaces hacia ellos, e incluso Capriles ha llegado a expresarse en contra del mismo Barack Obama por considerar que le están dando precisamente ese oxígeno a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro no es un buen gobernante, pero es una persona hábil para mantenerse en el ejercicio del poder. Cualquier otro presidente en América Latina, un presidente en Ecuador con la situación que tenía Nicolás Maduro hace rato hubiese caído. Nicolás Maduro ha logrado sostener y quiere sostener hasta enero. Si logra sostener hasta enero, el chavismo seguirá gobernando ya en la figura del vicepresidente hasta el 2019. Sí, esa es la apuesta. Yo creo que la gran equivocación de los analistas es que trataron primero a Chávez como si fuera un payaso. Y Chávez era un líder, gústele o no le guste, al que le guste o no le guste, pero un líder y un revolucionario. Y Maduro, sí que hubo desprecio por Maduro y han resultado mucho más inteligentes para sostenerse que lo que cualquiera previó. Sí, tiene capacidad para instrumentalizar cosas. Por ejemplo, lo de los CLAP, que es repartirle mercados a través de los colectivos, pero ya no es les doy porque me sobra, sino les doy solo si me apoyan. Y los extorsiona, está extorsionando al pueblo. Y además una cosa gravísima, y es que los que firmaron para el referendo ya se han presentado 200 denuncias
porque los han botado de los cargos por el hecho simplemente de firmar. Entonces es complicadísimo. Bueno, pero de todas maneras, con todo el optimismo que hay sobre América Latina, la pobreza está muy dura de reducir, la justicia no opera bien en América Latina, en ninguno de nuestros países prácticamente, la desigualdad sigue avante. Colombia es uno de los países que mejor sistema de salud tiene, pero el sistema capitalista y digamos que también el tema de la corrupción tiene contra las cuerdas del liberalismo electoral, económico, político. ¿Cómo ven ustedes que se pueda mover ese tema? No es llegar el liberalismo a la democracia, sino cómo se va a reaccionar frente a la desigualdad. Bueno, el año 2017 creo que va a ser un año económicamente muy duro. Ya los analistas nos están diciendo acá en Colombia que los efectos del tema de los precios internacionales del petróleo, los déficits estructurales en las economías latinoamericanas nos van a plantear un nuevo escenario. Eso, en el 2017, aunado al cambio de presidente en los Estados Unidos, sea Hillary o sea Trump, va a crear un escenario nuevo. Estos 6 meses van a ser los meses en los que nos tenemos que preparar en América Latina para un cambio fuerte. ¿Por qué? Porque sea Hillary o Trump, van a tener que tener una política exterior fuerte. Yo creo que eso también tiene que ver con las esperas, ¿cierto? Y creo que en estos 6 meses los líderes como Maduro y como Ortega van a tratar de afianzarse lo máximo que puedan al poder porque van a cambiar las cosas. En el tema de pobreza desafortunadamente no hemos avanzado. Los objetivos del milenio los volvieron a hacer este año para dentro de 15 años más y es una responsabilidad de todos los líderes, pero también una responsabilidad de las grandes potencias, en este caso la de mayor influencia en el continente, Estados Unidos, de mostrarnos claramente cuál va a ser su política frente a Estados Unidos, porque a Obama se le pueden aplaudir muchas cosas, pero no se le puede aplaudir ninguna política clara con el continente. Qué pesar, Miguel y Ronald, que la esperanza de América Latina era integrarnos, porque es que nuestro desarrollo depende de unas variables que no manejamos. El precio del petróleo no lo maneja América Latina, el precio de las commodities no lo maneja América Latina. Entonces todo esto sin integración es muy complicado y con el mal ejemplo que nos dio el Reino Unido saliéndose de la Unión Europea. Ojalá que algún día tengamos los líderes que necesitamos para saber que sumándonos los países de América Latina en las principales políticas, lo que hacemos es multiplicar las oportunidades. Muchas gracias.